Yo, en particular, que trabajo en la policía, en las enfermedades que dan, y digo, hablo de mi trabajo, ¿no? Porque a lo mejor en otras áreas puede suceder, lo que mucho se da es la diabetes, el cáncer, la hipertensión. Pero ¿por qué no lo dan? ¿Por qué pasa eso? Pues por todo el estrés que estamos viviendo. Tocamos un punto, ¿no?, de reconocimiento, pero hay otros factores que también nos pueden llevar a tener todas esas enfermedades. Y de eso se trata, que ya las autoridades que ya volteen a ver al trabajador. Si nosotros estamos hablando como adultos, también ahorita vamos a aterrizar con los adolescentes. O sea, queríamos tocar ese punto de los adultos, de cómo nos causa el estrés. Cómo a veces el no ser reconocidos, bueno, inclusive no tanto porque nos demos a conocer a todos, no, pero decir, ¿sabes qué? Gracias. Una palabra es lo que cambia todo. Y a veces no lo hacemos. Bueno, en el adolescente, preguntaba, ¿ustedes tienen hijos adolescentes? No, son jóvenes. No, jóvenes, ¿no? Bueno, eres joven. Hay un maestro que me estaba hablando de un maestro que conozco. ¿Qué te dio clases este maestro? Rodríguez Manzanera, sí. Muy buen maestro, criminólogo. Sí. Muy bueno. Hablamos de los cambios en el adolescente, ¿no? Muchas veces, como padre, nos llega a suceder decir, oye, ¿cómo te fue? Bien, ya está, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Las palabras solamente se cortan, no nos interesaban a conocer a más. Y en el adolescente hay diferentes factores que lo pueden perjudicar, factor familiar, social y factor individual. El por qué muchas veces el adolescente empieza a refugiarse en el consumo de sustancias. Es multifactorial, ¿no? Pero vamos a ver el factor familiar, que es el más importante. En la familia disfuncional. En la familia disfuncional no necesariamente tiene que haber divorcio, ¿no? Puede existir en la familia disfuncional violencia física, psicológica o sexual entre parejas o padres hacia hijos. Ausencia de valores. El primer valor universal, ¿cuál será? Ya les hago preguntas. El primer valor universal, ¿cuál es? Hermano. La familia. El primer valor universal como ser humano que debemos de tener. El amor. El amor. El amor. Y fíjense, pero no amor a tu pareja, no amor a tus bienes. Yo lo empecé a llegar a comprender después de muchos años. Después de muchos años lo empecé a comprender. Y yo recuerdo hace unos meses que me decía el pastor, yo quedé vacío. Bueno, no, pastor. Pero yo decía, hasta que me empecé a dar cuenta, ¿no? El amor. El amor a mí, como persona en el mundo, ¿no? Pero el amor a Dios. Ese es lo principal. Y eso es lo que nos empieza a dar, pues, esa tranquilidad, esa paz. Pero estamos ahorita en el amor, ¿qué es el amor? Es una palabra pequeña, pero involucra muchas cosas. Yo recuerdo en mi tiempo, yo soy de los 80, de mi adolescencia. Inclusive yo tenía un papá muy machista, El que te diera un beso, eso no es de hombre, ¿no? O que te dé un abrazo. No, pues ¿cómo que te voy a dar un abrazo? No. Y utilizaba pues, frases ofensivas, ¿no? Palabras ofensivas. Pero hoy me doy cuenta que el abrazo, la caricia de un padre o un hijo, es la seguridad que le va a dar. El beso en la mejilla, que se sienta confiado, que cuenta con alguien. Pero muchas veces no lo hacemos en este siglo XXI, ¿no? La ausencia de valores, el respeto, no lo respetamos. Inclusive entre padres a hijos, muchos papás dicen, no, pues es que yo voy a ser tu amigo. No es cierto, nunca vamos a ser amigos de los hijos. Porque a veces los hijos también hay que recordar, yo cuando era adolescente nos decíamos mañosos, ¿no? Ya es mi cuate y ya está, voy a echarme una cerveza con ellos, un cigarro, porque son los cuates. Desvían eso. Y hay papás también que lo hacen. Yo tengo amigos que me decían, no, yo prefiero que mi hijo esté tomando aquí que allá afuera, porque aquí yo lo cuido, porque somos amigos. No es cierto, ahí ya no hay respeto, ¿no? Debo de tratar a los demás como quiero que a mí me traten bien, ¿no? La honestidad. Nos ha llegado a pasar, ¿no? Ah, que viene el cobrador, dile que no estoy, ¿no? Desde ahí no somos honestos, ¿no? Entonces son valores que nos hemos ido olvidando, familiar, ¿no? La violencia, desafortunadamente, a veces hay violencia física con golpes. Hay padres que quieren solucionar los problemas golpeando a los hijos. A mí me llegó a suceder, yo estoy hablando del tiempo.
A veces había papás que utilizaban, ya me recuerdo que con el alambre de la plancha, yo nada más escuchaba cómo sonaba mi nombre. Ya a lo mejor me decían, ¿no? Pero era una violencia física, ¿no? O golpes, violencia psicológica, las palabras obscenas. O en vez de decir, si tuve una falla, hijo, pues ni modo, una falla, pues vas a volver, inténtalo otra vez. No, ahora te decían, no tuviste una falla, pues qué tonto eres. O te empiezan a, en vez de apoyarte, ¿no? Y llegaba a suceder, ¿no? La violencia psicológica, hasta la violencia con la mujer. En este tiempo vemos, desafortunadamente, en esta enfermedad que estamos pasando de la pandemia, yo lo he visto ahí en el trabajo, donde pues a cada momento están llegando datos de que la mujer está siendo muy violenta. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué sucederá? Ahora yo les hago la pregunta a la mujer. No se lo pasen, ¿verdad? Pero ¿por qué estará sucediendo esto? ¿Por qué hay más violencia ahorita que está la pandemia dentro del núcleo familiar? Está duro, ¿no? El estar encerrados es tener presentes todo el movimiento, toda actitud dentro del hogar, hijos, esposo. Yo no soy casada, no vivo con mi familia, con mis padres todavía, con mis hermanos, pero por cualquier cosita, un detalle, ya todo el mundo se altera. La pregunta es muy dura, porque no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, pero la mujer siempre lleva todo de los quehaceres de la casa. ¿Qué es lo que voy a hacer de comer? No hay dinero. Entonces yo creo que en ese momento la mujer se empieza a estresar. Que mi hijo de chiquito está llore y llore. Yo creo que ahí es el momento en que la mujer empieza a abrirse más, ¿sí? Sentir, sacar sus emociones. No hay paz, no hay tranquilidad en ella. ¿Por qué? Porque abarca todo, ¿no? Todo el trabajo que hay en casa, en el hogar. ¿Será verdad eso, no? Es que tú preguntabas por qué razón. ¿Por qué? Porque hay mucho estrés. Ahorita yo creo la acumulación excesivo porque del trabajo. Muchos creemos que no tenemos trabajo ahorita, pero yo en lo personal se me ha acumulado mucho trabajo. Sí. Algunas otras personas por la cuestión económica, que se han quedado sin trabajo y no tienen la sustento económico. Entonces, todo eso es una bomba de estrés, de presión, de falta de control. Sí, es el alma. Es lo que comentaba con la familia. Nosotros, que más o menos aquí tenemos una casa donde hay un patio, imagínense donde hay un departamentito, una mamá, un papá con varios niños. Imagínense. Así es. Sí, es verdad. Pero son detonantes. Eso es un detonante. Lo que sucede es que no hay una comunicación y olvidamos los valores. Es por eso que está sucediendo. Es cierto que el estrés y todo eso nos llega a perjudicar, pero son detonantes. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se empiezan a violentar es porque hay una falta de comunicación. A lo mejor yo salía y yo llegaba después de 8 horas y me iba a comer. Y se llega a acostumbrar, llegaba, dame de cenar, dame de comer, me baño y hasta ahí quedaba todo. Esto es lo que está sucediendo hoy en el núcleo familiar, la falta de comunicación. Sí es cierto, como dices, hay muchos detonantes en el trabajo o que no hay trabajo, en el que vivamos en un solo lugar. ¿No? Pero ¿qué es lo que sucede? Es falta de comunicación. Si yo me pongo a comunicar con mi mujer, oye, a lo mejor yo llevo 20 años con mi mujer y pensaba que la conocía. Y no es cierto. No es cierto, ¿eh? Y ahora que estoy con ella pasando más horas, ahora ya le veo el defecto. Híjole, cuando uno mira hasta noche sin híjole, ya le pesa los pies, ¿no? Lo que antes no veía. ¿No? Híjole, le huele la boca. Es cierto. ¿Por qué? Porque hablábamos de los valores de la familia. Hemos olvidado la responsabilidad de los hijos. ¿Por qué el hijo está brincando de un lado a otro? Porque no hay reglas.
Y eso ya lo habíamos olvidado. ¿Por qué estoy estresándome con mi mujer? Porque no me dio tiempo de conocerla. Y hoy que está pasando eso, eso lo hemos estado dejando hablando. Sí, siempre hay detonantes. Nosotros vivimos en un apartamento, Sí. pero son detonantes. Que cuando realmente ya tengo la comunicación, entonces, de vez de agredirla, ¿por qué no le pregunto, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? O viceversa. Oye, hijo, ¿sabes qué? Mira, estamos viviendo ahorita un mal tiempo. A lo mejor no va a entender, depende de la edad que tenga. Pero si yo hablo con él, vamos a darnos un tiempo de convivir con ellos, un tiempo de jugar con ellos y ya está. Y van a ver que la violencia empieza a bajar. La acumulación de tensión que tenemos empieza a bajar. Y me ha pasado, ¿eh? Yo de verdad que imagínense yo trabajar con policías, trabajar con la sociedad, trabajar, inclusive hasta la delincuencia ha crecido más en este tiempo. Es un estrés en el cual estoy viviendo a diario. Yo como mujer, de verdad que me llega y me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele el estómago. Pero ya he estado aprendiendo a llevar ese estrés. Si yo golpeo a mi mujer, ella me va a golpear y debe de bajar la tensión, va a ir creciendo. Eso es lo que hemos estado haciendo ahorita en esta pandemia. Hay que conocernos, hay que conocer a nuestros hijos. ¿Verdad? Y otra cosa que quiero decir también, que es bien importante, a veces nosotros no nos conocemos. Entonces, si no sé qué estoy sintiendo, si no sé qué tengo, entonces cuando me preguntan, pues no voy a saber. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos, otra vez regresamos a lo mismo, hablando de esta situación que estamos viviendo, de tener que quedarnos en casa? ¿Qué pasa cuando a lo mejor tenemos, ¿qué edad tienes? 12. Tenemos una señorita de 12. Y a lo mejor ella tiene clases. Y ella no me va a dejar mentir. ¿Y tú cuántos años tienes? 16. Ambos estudian. Y ahorita están en línea. Y el trabajo se les ha cargado más, muchísimo más, ¿no? Están más tiempo en la computadora y están más tiempo haciendo tareas. El doble de tiempo quizá. ¿Qué pasa con eso? Imagínense, tienen al maestro del otro lado de la pantalla, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, investigar, leer esto, lo otro. Y a la mamá atrás, ¿no estás haciendo la tarea? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿a qué hora ya acabas? ¿Ya vas a acabar? ¿No has acabado? ¿Cuánto tiempo tienes? O sea, imagínense qué nivel de estrés les ponen a ellos. Pero ni siquiera se acerca la mamá a preguntarle, oye, ¿qué te dejaron? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que platiquemos tantito? ¿Te quieres desestresar? Oye, por lo menos sales a la tienda. Nada, a la mamá aquí atrás, y a ver a qué horas y nada más estás metido, seguro estás en el Facebook. O sea, imagínense el nivel de estrés al que los someten. Está bien fuerte. O sea, se paran, ¿a dónde? Al baño. Pero al baño de estar a 10 pasos. Se paran a comer y se vuelven a sentar, y para comer sentados. O sea, no tienen ninguna actividad como cuando van a la escuela, se van, echan cotorreo con los cuates, platican, se desestresan, platican qué onda en su casa, porque solo sus cuates los entienden, ¿no? La mamá como ya está ruca, pues ya no sabe, los chavos, los cuates, porque lo escucho. Y entonces imagínenselos sentados 8 horas en la computadora, el profesor enfrente o la maestra, y si son varias materias, y ahorita, pues imagínense, y la mamá atrás, y a qué hora y no has hecho, y a ver a qué hora. O sea, llega un momento en el que ellos están estresados, llega la mamá y le toca y ¡ah! Y la mamá se enoja, y entonces empiezan los problemas. Entonces, ¿qué está pasando? Primero ustedes los conocen más porque ustedes son sus familiares y a toda la gente que está adentro. Entonces, a ver, ¿qué está teniendo? Yo ya sé, por ejemplo, acá llega y ya sé que si le doy un vaso con agua y le pongo un poquito de azúcar, ¿no? Un agua de sabor así, como de 50 litros, entonces ya se le acerco y yo sé que viene acalorado, molesto, fastidiado, cansado. Muy cansado, porque el tratar con seres humanos nos desgasta muchísimo, muchísimo. Entonces, ya llega y le doy agua y ya baja, ¿no?
Y luego tengo algo que es mágico. Saco gelatina del refrigerador y como está súper fría, ¿no? Más fresco. Y ya luego ya cómo te fue, qué hiciste. Y ya me empieza a platicar lo que hizo, cómo le fue, cómo está la gente, ¿no? Y luego, por ejemplo, el otro día salimos por agua. Y ya mucha gente por donde vivimos sin cubreboca. Y le digo, ya la gente ahorita no está comprendiendo lo que está pasando. Y le digo, pero todo esto viene de casa. Y regreso a lo mismo. ¿Por qué? Porque en casa cuando tienes 3 no te ponen reglas. Tú llegas a lo mejor y eso no es tuyo, pero como tiene 3 va y lo toca y lo está moviendo. Y si está ahí el papá y el joven le dice, es mía, no la toques, porque a lo mejor está trabajando y se le pierde algo de información. ¿Qué le dice la mamá? Si vamos a suponer que ella tuviera un hermanito de 4 que está haciendo su tarea y llega el chamaco y le toca la computadora y le borra la tarea. ¿Qué le dice la mamá? ¡Ay, es chiquito, déjalo tú! ¿Sí o no? Y no le enseñamos a respetar. Estoy anulando lo que dijo mi hija de 12 para dejarle al de 3, 4 y darle prioridad a él. Entonces, ¿qué le estoy enseñando con eso? Tú puedes hacer lo que quieras porque tú eres el bebé, porque tú eres el rey, porque tú eres el que manda. Y tú te callas y lo vuelves a hacer al fin que tú puedes. Y eso nos pasa todo el tiempo. Entonces, si no soy capaz de decir, a ver, esto no se va a hacer aquí, y no con tono de voz de pedirle permiso, no vayas a hacer esto aquí, sino orden, no, esto no se va a hacer aquí. Entonces aprende a diferenciar. Y es algo que no hacen. Él, por ejemplo, me dice, le digo, es que dentro de tu trabajo hay muchas reglas y muchos límites. El otro día estábamos parados en un semáforo y ya le están tocando y estaba el semáforo en rojo. Bueno, mentadas de madre por doquier. Y le digo, es que es gente que no sabe respetar que está un semáforo, no importa que no pase gente. ¿Qué tal si sale un chamaco atrás de una pelota corriendo? Uno nunca sabe, está en rojo, pero no saben respetar, no sabemos respetar. Y bueno, esto es nada más algo de lo que nos puede causar estrés, ¿no? Por eso decía que la familia, y ahorita hablamos cosas leves, de algo que nos puede causar estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer la comunicación que tengamos con la pareja? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? Con el hijo también, y empezar a buscar reglas. Y créanme que lo que estamos viviendo no es como vivimos antes, ¿no? Pero podemos hablar muchas cosas, el estrés nos puede llevar al homicidio o al suicidio. Ustedes no se ven. Nos puede llevar en casos más peligrosos. Pero todo sale de la familia. Empezamos a tocar ahorita un punto, porque esto es muy amplio. Puede llevarnos inclusive a cometer suicidios o homicidios, ¿no? ¿Por qué hay feminicidios? Hay muchas cosas que nosotros no. Y ahorita el pretexto es, ¿por qué? Porque estoy encerrado. No es cierto. Son cosas que hemos ido aprendiendo desde pequeños. Hemos ido aprendiendo. Por eso hablaba, ahorita partimos de este punto, del factor de la familia. ¿De dónde sale, ya para extenderse un poquito más, de dónde sale el delincuente? De la misma familia. ¿De dónde sale el consumidor de drogas? De la misma familia. Es cierto que hay detonadores. Está el factor social, ¿no? La presión de grupos. ¿Quieres pertenecer a mi grupo? Pues tienes que ser igual a mí, ¿no? Si quieres juntarte con nosotros, pues tienes que o tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. De la presión de grupos, modas y estilos de vida en el factor social. Queremos ser parte de ellos, porque ya me gustó una camisa, yo también la tengo que tener. Que porque ya me gustó eso, queremos imitar el estilo de vida de los demás en el factor social. Si nosotros en la familia no tenemos valores bien cimentados, pues vamos a caer en todo eso. Nuestros hijos van a caer. En el factor individual, ¿por qué consumirán? ¿O por qué hacen violencia? Todo eso. Bueno, curiosidad inclusive, por experimentar distintas sensaciones. Le comentaba, a veces hay hermanos que piensan que en la iglesia no pasa eso, y no es cierto. También en la iglesia hay estos problemas. La vez pasada platicábamos con unos jóvenes y estaban algunos papás y empezamos a platicar con ellos y empezaron a sacar lo que les molestaba. Y una mamá, una hermana
no digo nombres, ¿verdad? Pero le decían, decía, oye, pues yo no sabía esto, se puso a llorar. Oye, ¿por qué no me decías? Tiene a un hijo que piensa que lo conoce y no lo conoce, no sabe lo que siente. Recordemos que en la adolescencia hay crisis emocionales. En las mujeres, en los hombres empiezan a haber cambios. En las mujeres, de niñas, pues a lo mejor le gustaba su juego de té, las muñequitas, ¿no? Pero posteriormente empiezan por los cambios menstruales, cambia su cuerpo. En el hombre empieza a crecer el bigote, la voz se hace más gruesa. Pero empiezan también cambios emocionales, donde muchas veces el adolescente se puede sentir solos. No sé si aquí alguien lo que llegó a pasar en la adolescencia de los hermanos o las hermanas, de sentirse solos, de llorar sin saber por qué, de sentirse rechazados, de sentir que no le importábamos a nadie. Son cambios emocionales que vamos viviendo, o que a algunos jóvenes les llega a suceder, no a todos. Y si el joven no tiene un acercamiento con su papá, viene de una familia funcional o con su mamá, pues ¿dónde sale a buscar a la calle lo que no está dentro de su casa? Y si se encuentra con jóvenes con esa misma situación, lo más fácil es consumir sustancias, para muchos. Y hablábamos del suicidio. México es uno de los países que tiene ese problema, jóvenes que se están suicidando. Ya sea que se tomen algún tipo de sustancias, que se corten las venas, que inclusive se ahorquen. No digo, no a diario afortunadamente, pero sí lo llego a ver. El suicidio, jóvenes, señoritas. Desafortunadamente un compañero le llegó a suceder con una de sus hijas, Torito. Ah, sí. O sea, y a veces pensamos que conocemos a nuestros hijos. ¿O por qué consumen drogas? Inclusive yo he visto jovencitas, señoritas que se prostituyen por una sustancia. Puede ser cocaína, puede ser el famoso, las monas que le dicen que la llenan de químicos, están horribles. Se prostituyen. Y si nosotros vamos más a la investigación, pues ¿por qué vienen enfermedades venéreas? ¿Por qué vienen embarazos a temprana edad no deseados? Y lo primero que muchas veces hacemos como sociedad es juzgarnos. Pero sin darnos cuenta que nosotros como adultos, a veces no generalizo, pero muchos adultos lo provocamos, lo provocan. Por eso yo les hablaba y partimos como parejas. ¿Qué es lo que sucede? Porque yo no tengo la comunicación. Es importante la comunicación que yo tenga con la pareja. Si se dan cuenta, a partir de la pandemia, pero estos problemas ya los venimos arrastrando desde hace años. Desde hace años. México era uno de los países que tenía muchos valores. Hoy no los hemos perdido, los hemos olvidado. Yo recuerdo que cuando llegaba mi abuelo, lo primero era besarle la mano. Quién sabe si se lavaba la mano, ¿verdad? Pero le besaba la mano, ¿no? Mi abuela o mi mamá hablaba, nosotros callábamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Le decíamos al principio, oye papás que dicen, no, es que es mi amigo, mi hijo. Y eso lo empezamos a confundir. A veces somos nosotros mismos los que provocamos eso. Jóvenes que ya empiezan a tomar con los papás, jóvenes que fueron a consuman con los papás. Yo tengo amigos que dicen, no, prefiero que mi hijo o mi hija tome aquí porque yo lo vigilo que esté afuera. Pues eso es mentira, porque al final de cuentas lo estamos fomentando, el consumo de sustancias. Si un joven empieza con un cigarro, si empieza con el alcohol, al rato ya no va a hacer eso, porque el cuerpo empieza a generar una adicción. Empieza a acostumbrarse a la sustancia. ¿Dónde empieza a consumir sustancias más fuertes? La marihuana, ¿no? La marihuana. Y muchos dicen, no, es que la marihuana no pasa nada, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, o bueno, tú que eres más, estás ya en la universidad, de la legalización de la marihuana, ¿no? ¿Ustedes creen que sea bueno legalizar otra sustancia? ¿Jóvenes? Bueno, que estén sus papás, ustedes... ¿Tú qué piensas? Es que la importancia de la tenemos mucho desde el punto de vista jurídico. No, está jurídico y médico. ¿Mande? Sí, están los dos puntos, el jurídico y el médico. Lo jurídico es mejor que se regule una cosa a que no se regule. ¿Pero tú qué piensas? Creo que México todavía no está preparado. El ser humano no necesita eso. El ser humano solamente necesita para vivir alimento y agua. Pero hay gente que yo no he visto que realmente un científico avale que el medicamento sirve para contrarrestar alguna enfermedad.
Históricamente, pues esto ya existe desde el tiempo de los aztecas, desde la llegada de los españoles. Ellos ya traían la marihuana, pero también se le conoce como planta del cáñamo, porque de ahí sale el hilo cáñamo. Nada más que los mexicanos, y no generalizo, porque todos dicen, es que soy mexicano, no es cierto, hay mexicanos muy inteligentes. Hay algunos mexicanos que ya lo utilizaban con otro fin. Fíjense desde qué año estamos hablando, ¿no? Desde qué siglo de la llegada de los españoles, ellos trajeron el cannabis sativa, que es el nombre científico, para hacer hojas de cuaderno, para hacer ropa para los conquistadores. Pero ya los aztecas, pues ya lo utilizaron con un fin mágico religioso. O sea, fíjense cómo no, ya ellos lo empezaron a ya utilizar de otra forma. Y hasta la fecha, ¿cuántos años no han pasado? La marihuana existe desde el tiempo de la conquista, desde el tiempo de la revolución y hasta la fecha, en los años 70, en el movimiento de Avándaro, ¿no? Donde se surgieron muchas drogas en los años 70. No, sí, ya tampoco. Pero ya estaba eso. Ya en los años 80 surgen otras diferentes sustancias. Yo recuerdo en mi tiempo, ¿no? Que era un jovencito y pues ya que sacaba que la marihuana. Yo recuerdo que el cementero, ¿no? Era cemento, utilizaban cemento y se escondía. Y que como fumaba marihuana, pues ya pues era un malvado, ¿no? Era muy malo. Pero los tiempos van cambiando. A hoy, la marihuana, como la cocaína, como las famosas tachas, el LSD, entre otras sustancias, pues ya la sociedad, alguna parte de la sociedad ya lo ve normal. En una área, un maestro me decía que estamos en la psicología de... me decía un nombre, que ya todo lo que anteriormente dañaba al ser humano, ahora ya lo vemos normal. Ya lo vemos normal, ¿no? Hablamos de las sustancias, de la marihuana. Pues yo veo que jóvenes ya hasta con los papás, porque lo he visto fumando marihuana. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el factor social, el que todo lo hace. Ya hemos olvidado los valores. Ya hemos olvidado eso. La marihuana, cuando hay una deflagación, contiene monóxido de carbono, gases irritantes y sustancias cancerígenas, comprobado está, que provoca cáncer, no quita ninguna enfermedad. Muchos dicen, no, pues es que me relaja. No es que te relaje. La droga marihuana es un depresor al sistema nervioso central. Cuando se llega a fumar, hace que el ritmo cardíaco se acelera. El corazón late más rápido. ¿Por qué? Porque en los pulmones pues, no se oxigenan bien, por eso es que hace que el ritmo cardíaco se acelera, se fuerza más el corazón. Sufre deshidratación, mata neuronas, quita el líbido, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué dicen que no sirve para la epilepsia si matan neuronas? ¿Cómo dice que es bueno cuando deshidrata el cuerpo? Y por eso es que cuando pasa el efecto la persona siente como relajada, y no es tanto que la relajó, sino que la cansó. Pero muchos no te dicen la verdad acerca de las demás. Y eso es lo que llega a suceder, pero nos hace creer otra cosa. ¿Por qué quise decir esto? ¿Por qué? Porque en la familia siempre debemos de tener la información abierta con los hijos, con las hijas. A veces creemos que en nuestra casa no sucede, y eso es mentira. A veces somos candiles de la calle y oscuridad de la casa. Hablábamos, retrocedo, con unos hermanos que decían, no, pues que aquí en la iglesia, ¿cómo crees? Aquí no pasa nada. Pues cuando empezamos a platicar con los jóvenes, pues bueno, por los papás, oye, ¿por qué no me dijiste Pero eso? yo sí les dije, pero yo sí les dije a los papás, a ver, se salen, y me dijo una señora, yo me tengo que quedar porque yo estoy al cargo de los jóvenes, yo no me puedo salir. Y le dije, bueno, está bien, pero yo no sabía que su hijo estaba dentro de los jóvenes. Y ya cuando Benjamín empezó a hablar con ellos y todo, yo me hice a un lado porque ella me decía algo, pero no la escuchaba. Entonces me acerqué con ella y me dice, ¿de qué van a hablar? Y le dije, no, pues no sé, ahorita van a hacer preguntas abiertas y pues vamos a ver qué va a ir saliendo para ver desde qué punto tenemos que trabajar con los jóvenes. Lo que hace rato yo le comentaba, ¿no? Para conocer cuáles son las necesidades de ellos. Entonces ya empezó a hablar Benjamín y todo, y de repente escucho que la señora está llorando.
pero ya de repente su llanto ya era bien fuerte y bien angustiado. Y le digo, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Dice, es que yo no sabía todas las necesidades que tiene mi hijo y todos los otros jóvenes. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Me dijo. Y seguía llorando más angustiado. Y le dije, a ver, tranquilícese, no se preocupe. Afortunadamente usted ya escuchó cuál es la necesidad de su hijo y qué es lo que tiene que hacer. Le digo, pero con los otros papás es importante que hagamos una junta para que en lo que Benjamín trabaja con los jóvenes, yo trabajé con los padres y nosotros nos vamos a comunicar y ustedes puedan tener un trabajo de manera nivelada ya en su casa de padres de familia con los jóvenes. Y me dijo, sí, dice, porque esto está bien preocupante, pero ya se vino esto porque ya nos había dicho el pastor de allá que quería que trabajáramos con ellos y les dijimos nosotros que sí. Incluso Benjamín y yo ya estábamos teniendo el material y todo para empezar a trabajar con ellos, porque también estuvimos trabajando con señoras, ¿verdad? Ya grandes, con unas situaciones también bien complicadas, en donde había mucha agresión verbal de parte de su marido, que llevaban, ¿cuántos? 48 años juntos. Y cuando uno dice, y la señora dice, voy a traer a mi marido para que usted le diga. Así es. Entonces todo esto es lo que se estaba ya haciendo. Claro, y bueno, ahorita estamos viendo nada más factores de familia, pero conforme a derecho, conforme a la ley, bueno, aquí está el hermano joven, que también dentro de la casa se cometen delitos, Sí. Se cometen delitos, y un delito es una falta que sanciona, o una omisión que sanciona las leyes penales. Dentro del hogar, bueno, ahorita vamos a tocar ese punto, no estamos faltando. Lo estamos haciendo amplio porque, bueno, se está muy largo, ¿no, pastor? Pero porque con los jóvenes tenemos una temática, con los padres tenemos otra. Pero bueno, entonces hablábamos, ¿no? De esta situación, de por qué los jóvenes también llegan al consumo de sustancias, ¿no? Y además, la relación con el factor individual. Es importante que nosotros tengamos esa comunicación con los hijos. Que no existan tabús. Claro, toda ciudad y con respeto, pero sí hablar lo que son los hijos. Yo trabajaba con una niñita de kinder. Yo trabajo con láminas hechas por psicólogos y pedagogos. Entonces hablábamos de cómo cuidar su cuerpo acerca de una violación. No le decimos violación a los niños porque ellos no comprenden muchas cosas, sino de cómo existen las caricias buenas o caricias malas en su cuerpo. Entonces estábamos hablando de cómo conocer al niño, pues su nombre, lo que es el pene, lo que es la vagina, lo que es el pecho y todo eso. Entonces me decía una niña, bueno, si es que mi mamá me dijo que yo no dejara que me tocara el tesorito. O sea, ¿cómo desde ahí estamos mal con el tesorito? O la palomita, no. Hay que hablar a los niños como son, a su edad y que los entiendan. Y vamos a evitar muchas situaciones de riesgo. Pero siempre hablando claramente con es como niños, como adolescentes igual. Los cambios que tienen, les comentaba, las crisis emocionales, a lo mejor aquí como nosotros como adultos nos vamos a pasar. A mí me llegó a pasar y que muchas veces me sentía solo, me daba por llorar y no sabía por qué. Yo no sabía por qué. Yo no digo que fueran buenos o malos mis padres, porque afortunadamente tuve una niñez muy feliz. Aunque mi padre era muy agresivo, pero fue muy feliz. ¿No? Porque me quería, hoy comprendo que me querían atrapar. Pero bueno, yo me llegué a juntar con jóvenes amigos que, híjole, ya después desafortunadamente se juntaron y empezaron a hacer otras cosas que no estaban bien, ¿no? Pero en ese tiempo yo me sentía así, me sentía triste. Y no me daba cuenta, pues que yo ya estaba dejando la niñez a pasar a la adolescencia. Ya no me interesaba jugar a lo mejor con carritos, a lo mejor ya me gustaban otras cosas, ya me gustaban las mujeres, ver a las niñas, ¿no? Ya empezaba a tener la voz más gruesa, pero yo no me daba cuenta del por qué. Simplemente eran cambios físicos y cambios emocionales, era lo que me estaba pasando, pero yo no lo comprendía. Por eso es importante que tengamos la comunicación con los hijos, con los hermanos, que son más jóvenes, con las hijas. ¿Por qué? Porque en ese cambio muchas veces hay adolescentes que buscan el suicidio, el matarse. De verdad que es alarmante aquí en México. ¿Cuántos jóvenes están provocando la muerte? ¿Cuántos jóvenes? ¿Pero por qué? Porque no hay la comunicación, no hay los valores, el amor, lo decíamos hace rato, el amor. En un abrazo de verdad que tú le des a tu hijo, a tu hija,
o a tu hermano, a tu hermana, los que no tienen hijos, en una palabra de afecto cambia toda tu vida. Cambia toda tu vida. Algo que quiero comentar, algo que sí está bien establecido es que siempre que una persona se quiere quitar la vida, avisa. Pero a veces no ponemos la atención en lo que está diciendo, pero generalmente avisa. Y algo bien importante ahorita de lo que está diciendo Benjamín, que me vino a la mente, la comunicación con los hijos. Incluso en la Biblia viene escrito, y me acuerdo que a mí un día un maestro de psicología lo dijo: una palabra tuya bastará para sanar mi alma. A veces nosotros como padres cometemos muchos errores y no tenemos la capacidad ni la humildad de decir: discúlpame, me equivoqué. Y con tan solo eso podemos sanar todo el enojo, todo el coraje, todo el rencor que nuestro hijo, nuestro hermano o la persona que sea pueda sentir hacia nosotros. A veces no somos capaces de darles importancia a la palabra. Y vuelvo a repetir, ahí dice: solo una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Por eso es importante que cuando estemos hablando con alguien dejemos que hable y para saber qué es lo que está sintiendo, porque a veces no sabemos qué es lo que está sintiendo porque no permitimos que se exprese. Y la comunicación es de vital importancia dentro de cualquier tipo de relación, que pueda ser relación de amistad, de pareja, de familia, de cualquier tipo de relación, incluso en las cuestiones laborales, es indispensable. Sí. Y bueno, pues ya vimos esto del adolescente, la comunicación, los valores, el hablar las cosas directas como son con respeto. Y acerca de los delitos, ¿no? Para el adolescente, si tenemos hijos adolescentes, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la ley nos comenta y nos dice, muchos piensan que la droga está permitida, y su mentira. En México todavía no hay una legislación que nos diga que las drogas son permitidas. Hablábamos ahorita con el hermano joven, estudia Derecho. Es cierto, ¿no? Porque está el lado médico y el lado de la ley. La ley nos dice que una persona que es adicta, no estoy hablando de un menor, estoy hablando de un adulto. Una persona que es adicta a la sustancia puede tener algunos gramos, puede ser la marihuana, 5 gramos. Siempre y cuando, en el lado ya médico, especifique que realmente es una persona que se adicta. Si ya trae más de 2, 3 carros, pues ya no es un enfermo, ya a lo mejor es un vendedor de droga. Y aquí la ley ya entra a castigarlo, puedes alcanzar 5, 10, 15, hasta 25 años de prisión. En el menor infractor es aquel joven que cometió delitos. Señorita, le hago una pregunta. ¿Los adolescentes cometerán delitos como los adultos? ¿Podrán romper la ley igual que un adulto? ¿Sí? ¿Sí, joven? Claro que sí. Sí, es cierto, ¿Un menor podrá matar? Sí, ¿verdad? ¿Un menor podrá secuestrar? Claro, es cierto. Por eso es que aquí en México, bueno, ya estoy hablando de la ciudad o del estado, la penalidad es a partir de los 12 años que castigan al menor infractor. No le podemos decir delincuente porque la ley lo protege, porque hasta lo ofendemos y le decimos delincuente. Por eso es menor infractor, porque la ley lo protege. Pero la pena lo empieza a sancionar a partir de 12 años cumplidos. Depende también del delito, porque si es primo delincuente, si por primera vez que comete y el delito no es grave, el adolescente pues puede pagar su condena fuera de la cárcel. Siempre y cuando se comprometa al área donde ya lo dice el juez, tiene que ir a pláticas psicológicas y también inclusive se comprometen a las escuelas, ¿no? Y estar yendo los papás a firmar. Pero si el menor, que ya es reingreso y que ya ha cometido delitos graves, la penalidad son 5 años de prisión. 5 años máximo de prisión. Por eso anteriormente es que el narcotráfico utilizaba a los menores, tenían 16, 17 años, porque ya a los 18 años ya salían de una casa, de un tutelar. Ahora ya no. Si un menor que tiene esa edad y al próximo año cumple 18, la pena la va a ir siguiendo ya en las cárceles para adultos.
Por eso es importante. Jóvenes decían, no, pues es que a mí no me hace nada, no me pueden subir a la patrulla porque soy menor de edad. Claro que sí te podemos subir. ¿Por qué? Porque si cometiste un delito, pues la ley te sanciona. La ley nos dice que el hecho que desconozca las leyes no te exime de la misma. ¿Qué quiere decir? Que el hecho que ustedes desconozcan la ley, pues eso no nos disculpa. Porque es una obligación que debemos de tener nosotros de conocer la ley. Y el delito es una falta que sanciona las leyes. Existen delitos federales, ¿no? Delitos comunes. Y el adolescente también puede cometerse dos tipos de delitos federales. Un ejemplo de delito federal es la tala de bosques, el narcotráfico, el secuestro. Es cuando involucra y perjudica a todo el país. El común, pues pudo haber sido que a lo mejor robó la tienda y que sucedió en una sola área. Es una diferencia, ¿verdad? Pero al final de cuentas son delitos. Y el adolescente lo puede cometer. Pero es importante que fijemos con quién están nuestros hijos, nuestros hermanos. Las mujeres también cometen delitos de alto impacto, ¿eh? Anteriormente creíamos que solamente el hombre era el que cometía delitos. No, hay mujeres que también cometen delitos de alto impacto. Pero es importante que siempre estemos al tanto de ellos. Y si vemos algo que ya no está bien, pues hay que buscar una ayuda más específica, ¿no? Entonces, es importante hablar de lo que son las leyes con nuestros hijos. Hablábamos hace rato de la comunicación, pero también existen las leyes de Dios y las leyes del mundo, ¿no? En las leyes del mundo, pues hay que respetarlas. ¿Por qué? Porque si no las obedecemos nos sancionan, así como las leyes de Dios, ¿no? Los mandamientos, no pasarlos. Existen algunas leyes que hay que respetarlas. Créanme, ustedes jóvenes, que si ustedes respetan la ley como adultos, vamos a vivir tranquilos. Las leyes de Dios también son las leyes, vivamos tranquilos. Pero hay jóvenes que no lo hacen. Siguen corrompiendo la ley. Ahorita veamos este ejemplo que está de la pandemia, ¿no? Jóvenes que están prohibidas las famosas tocadas, ¿no? Las famosas fiestas. ¿Y cuántos jóvenes están haciendo fiestas clandestinas? No es un delito, pero o no hacían menos que la ley también ya lo pueda cambiar, ¿no? Como una falta, por el riesgo que pone a una sociedad, ¿no? Así es, ¿no? Porque pues, esto es a nivel nacional, a nivel del mundo. Pero hay jóvenes que desobedecen la ley, tanto la ley del mundo como la ley de Dios. Pero nuevamente recaemos como padres. Claro, a veces como padres podemos darle todo, y a veces pues, el hijo es diferente, ¿no? Porque bueno, también en las áreas que yo llevo, a veces el delincuente piensa de diferente forma, aunque venga de una familia buena, ¿no? Pero ella ya es otra situación, ¿no? Podemos darle amor, podemos darle dinero, podemos darle todo, y ya trae un chip ya quizá malo, ¿no? Ya contaminado. No lo sabemos. Pero si nosotros damos buenos cimientos, va a crecer bien. Si nosotros hablamos con nuestros hijos, pues hay que también... Yo anteriormente, y sigo cometiendo errores, ¿no? Porque pero claro, trato ya de analizar mi situación. Yo de adolescente, pues, yo me juntaba, no sé si ustedes conozcan la colonia Pensil, la Náhuac, todo eso, yo no. Y yo de muy joven, yo recuerdo, quizá muchos no sé si me llegaran a creer, pero con la banda de los Panchitos, ahí en Tacubaya, yo conocía a ellos. En la colonia, era la colonia de Daniel Gas, en la calle de Sostener Rocha. Yo llegaba a ir allá. ¿Por qué? Porque andaba, como decían, nos mandan de pata de perro. Y me gustaba vivir la vida como joven que era. No me di el peligro. Yo como adulto digo, no, pues gracias a Dios, no caí en una cárcel, no caí en el consumo de drogas. Y aparte, pues que tenía la regla de mis padres, ¿no? Porque también eso de alguna forma me detenía. Y cuando empecé a conocer la palabra del Señor, yo vengo de una cristiana, yo recuerdo que me decía otra vez pasada el pastor, pues yo me acuerdo que a mí me enseñaba la religión con miedo. ¿Por qué comer miedo? Yo tenía una tía que me decía, si no cambias, te vas a quemar en el río de fuego. Y si no cambias, te van a llevar los demonios. Y yo recuerdo que veía una película, que nos proyectó una película con unos demonios gigantes y todo eso, pues eso de me traumó, ¿no?
Porque así me enseñaban a la religión, ¿no? De aquellos años. Y luego yo me reía y me decía mi tía, es que tienes un espíritu burlón. Pero yo ni le entendía ni qué era eso. Me enseñaban diferente pastor la palabra, ¿no? Y gracias a su hermano, al pastor, que empecé a comprender, fíjate, después de tantos años, me empezó a entrar el 20, ¿no? Me empezó a entrar el 20, que sí luego regaña fuerte, ¿eh? No regaña, manda sus mensajes Pero ¿qué quiere decir? para que transformemos. Pero cuando uno ya va captando, y a veces podemos tener muchos años y yo veo que hay gente que no madura. Si nosotros no empezamos a comprender realmente la palabra de Dios y empezar a vivir también las cosas, porque pues, estamos en el mundo también, ¿no? También no nos podemos cerrar de ojos. Pero si empezar a madurar como adultos, como padres, como personas, vamos a poder hacer un cambio. Vamos a poder hacer un cambio. Y hoy que lo veo las cosas diferentes, bueno, eso podemos apoyar a los hijos, cuidar, hacerlos responsables, hacerlos buenos ciudadanos. Hay que empezar por nosotros. Hay que reconocer cuando de verdad tenemos fallas. Nos dice el Señor que cuando aceptamos que somos pecadores, también nos ama y nos perdona. Entonces, eso me fue empezando a captar, ¿no? Yo me flagelaba solo. Decía, soy mi hermano, y volví a hacer lo mismo, ¿no? Me flagelaba, pero lo disfrutaba. Pero eso no es eso. Hay que cambiar. Como seres humanos, como personas. Y de verdad que sí es cierto, tú no vienes con la ingeniería, ¿no? Yo lo aprendí. Y hoy, pues hoy ya vivo mi vida, ¿no? Ya trato de, pues sí, de llevar en paz las cosas. Pero también es por eso que a mí me gusta trabajar con jóvenes. Hay que empatizar con ellos, con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con todos. Porque ese es el amor. El empezar a trabajar como seres humanos que somos, aceptando nuestros errores, nuestros pecados, ¿no? Pero también empezar a cambiar, ¿no? El dejar como persona. Ya. Pero sí, es importante, si yo golpeo a mi mujer, pues ya, sabes que ya no lo voy a hacer. Si yo soy un temperamento fuerte, ya no lo tengo que hacer. Decía el Chavo del 8, por el lado amable saca. Y sí es cierto, ¿eh? Por el lado amable siempre vamos a estar mejor. Por eso la pregunta fue al principio, bueno, ¿por qué pasa esta pandemia? ¿Por qué sucede la violencia? Porque no hay la comunicación, no hay el amor. Pensé que yo conocía a mi mujer hace 20 años y no es cierto, porque todos esos 20 años creo que nada más dentro de la casa estuve 5 años y los 15 años estaba afuera. Y cuando empiezo a conocer ya a mi mujer, a mi pareja, a mis hijos, ya no me gustó. Como decía, de verdad, me decía, híjole, no me fijaba que le pesaban los pies, ¿no? Y sí es cierto, le daba un beso y no me fijaba si le aventaba la boca. Son detallitos de verdad, analicen, ¿no? Son detalles que vamos a empezar a vivir, a aceptarnos. Y eso nos va a empezar a ayudar a ser mejores como personas, de verdad. Y eso pues, me ha ido ayudando. Con mis hijos, mis hijas tengo una comunicación. Si yo como adolescente, como joven, como adulto tuve errores, pues hoy tengo todavía el tiempo de cambiar esa forma. Si yo era agresivo y era violento, pues eso no me lleva ni nada, me va a llevar a un estrés, me va a llevar a enfermedades como la diabetes, porque por enojo, eso no es tener carácter, eso es ser violento. El carácter no se ve con la violencia. La violencia es mala. La violencia genera más violencia, eso no es tener carácter. El tener carácter es saber tomar decisiones. Yo no lo aprendí. Y vivir en paz con mi pareja. Ella ya me conoce, porque también no crean, nosotros luego nos aventamos unos raros, no crean que todo es color de rosa, también tiene su carácter. Pero ya he aprendido a empezar, ya mejor cuando está enojado, no me digas nada, dame chance. Pero ya existe la comunicación. Ya como voy a decir, bueno, ya me da un vaso con agua y créanme que eso me empieza a bajar. Empiezo a tener mis respiraciones, ¿no? Porque eso también ayuda a nuestro cerebro a bajar la tensión y cuidarnos el sobrepeso, todo eso. Pero también que no estaba haciendo nada, pues subí de peso. Entonces esa tensión hay que empezar a trabajarla.
¿Por qué? Porque no creo que nos va a llevar es enfermarnos físicamente, tener diabetes, tener cáncer, tener hipertensión, tener problemas con mi esposa, y en algunos casos lo comenté, de verdad, cometer hasta el suicidio. O sea, hay que tener cuidado con eso, hay que manejar. Nuestro cerebro es tan cambiante, somos seres humanos tan cambiantes, que bueno, yo en otras situaciones hablábamos, y es otra cosa, ¿no? De la psicopatología, ¿no? De las enfermedades que pueden llegar a causar todo el estrés. Lo que nos puede llegar a suceder. Podemos en un momento cambiar así y hasta convertirnos en asesinos. Mejor, como dice el dicho, hay que medir el agua y bajarla. No sé, ¿quieran comentar algo? Bueno, sí, yo quiero comentar con respecto a lo que decía también Benjamín en cuanto a la importancia de la comunicación, a la importancia de poder estar bien ahorita dentro de estas situaciones. Y yo les digo porque de repente me hablan por teléfono algunas personas, ¿no? Tengo una amiga que recién acaba de fallecer su papá y que me habló y me dice, es que no sé qué hacer, es que me siento culpable porque fue mi culpa. Y de repente me hablan así las personas. Hace poquito me habló otra persona que ya estaba desesperada, que ya no quería estar en su departamento, que ya no sabía qué hacer, que ya iba a vender todo y que ya se iba a ir a casa de su mamá. Entonces son situaciones complicadas que estamos pasando. Pero independientemente de esto que estemos pasando, quizá desde antes esto ya venía, con algunas situaciones de no tener la comunicación indicada, de no saber cómo expresarme con el otro, de no saber qué decir con los hijos. Y algo que decía Benjamín hace ratito, a veces nosotros hacemos sentir a nuestros hijos como nuestros amigos. Y es una línea muy delgada que no tenemos que traspasar jamás, porque nuestros hijos nunca van a ser nuestros amigos, siempre vamos a ser sus padres, siempre. Puedo llevarme muy bien con él, puedo tener muy buena comunicación con ella, podemos bromear, podemos hacer muchas cosas, pero lo que diga su madre es palabra de su madre. Porque a mí me pasa, por ejemplo, en la escuela. El otro día escuché a una chica, su mamá le puso una torta y le puso jitomate. Creo que a ella no le gusta el jitomate. Toda la letanía que escuché de la mamá, hija de su no sé qué, le puso jitomate, y volteé a una compañera de ella y le dice, deberías de agradecer que tienes que comer. A mí hace 2 días me castigaron en mi casa y no he probado bocado. Y de universidad, la chica. Su mamá la castigaba y no le daba de comer. Y si se enojaba la mamá, las 2 hermanas de ella no le hablan. Me la mandó una coordinadora de una licenciatura. Y no le hablan. Y le dijo ella, deberías de dar gracias a tu madre que te puso una torta y no importa que le haya puesto jitomate. Si no te gusta el jitomate, quítaselo y cómetelo. Bueno, pero dijo de la mamá. ¿Y qué pasa con esto? A veces los hijos ahora, como dice por ahí un dicho, ¿no? Ahora los patos le tiran a las escopetas. Ahora los hijos son los que mandan, agreden verbalmente, físicamente a los papás. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué está pasando? Ahora los adolescentes no están teniendo conciencia de todo lo que los papás tienen que hacer. El error más grande que hemos cometido los papás es pensar que los hijos son merecedores de todo y les queremos dar todo a manos llenas. Quizá todo el amor, quizá toda la atención, quizá todas las tablets, quizá el mejor teléfono. Y nos hemos olvidado como papás que se lo tienen que ganar. Algo bien importante, ¿no? También es importante dejar vivir al hijo, ¿no? O sea, tener las reglas, no es contradecir lo que está diciendo. Sí es cierto que debemos de tener el respeto de los hijos, ¿no? Pero hay que dejarlo ser, hay que dejarlo vivir también. Yo a veces, cuando he trabajado con jóvenes, no porque los psicoanalice, no, pero me doy cuenta de que muchos jóvenes
papá los tiene que tener. Desde la forma de cómo se sienta, de la forma de cómo se vista, de la forma de cómo se expresa, nos podemos dar cuenta cuando un adolescente también está siendo muy presionado por los padres. Hay que dejarlo ser. Tengo una hermana que también, pues, a cierta edad, pues, ya son adultos. Nos decía de un joven, de su hijo, que ya a esa edad, todavía la mamá tomaba, pues decidía por el hijo y lo quería tener. Déjelo vivir. Déjelo vivir. Déjelo ser un hombre. Enséñale, sí, enséñale el camino. Eso es nuestra responsabilidad. Pero también déjenlo que él cometa sus errores. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Luego ver a los jóvenes cuando están bien sometidos. Repito, no es mi intención. Pero sí dejarlos de él. Dejar que él viva la vida. Con reglas sí, con cuidado sí. Pero también que él experimente. A la hija, al hijo. Porque repito, hay padres que los tienen con el yugo. Y no es así. Sí, hablar, valores, enseñarles. Eso es nuestra responsabilidad. Pero dejen que también en su momento también cometan sus errores. Repito que cuando el Padre nos dio buenos cimientos, vamos a crecer. Pero tampoco se trata de vivir la vida del hijo o de la hija.